tiene vida. Yo tengo un Dios que tiene vida. Él es la vida. Él es la vida. El mundo puede estar festejando. Mire, ellos están en la corriente de este mundo bajo un gobierno de tinieblas. Pero nosotros estamos bajo el gobierno de Cristo. Amén. Mire, y no es broma, hermano. Todo esto no es un juego. En el ámbito espiritual se mueven muchas cosas. Recién hablaba con una hermana. ¿Vio cuando nosotros estamos en la reunión? El Espíritu Santo se mueve, nos ministra, está. Bueno, lo mismo pasa en el reino de las tinieblas. Cuando las personas están en tinieblas, cuando están perdidas, cuando van, consultan a lo mejor a muchas cosas que a brujos, hechiceros, mire, macumberos, ellos se mueven en el reino de las tinieblas. Y el enemigo también desata a los demonios. Los demonios también se mueven. Y no es un juego, hermano, esto. El evangelio no es un juego. Hay muchas cosas que se desatan en los ámbitos espirituales que a lo mejor nosotros no lo podemos ver. Pero hay una guerra que se desata en los aires. Por su vida, por su alma, por mi alma. Y el enemigo está ahí siempre, como león rugiente, buscando a quien devorar. Bien decía la adoración que ruja el león, este león que nosotros tenemos, ruge y es más poderoso, es más poderoso. Por eso nosotros debemos estar atentos, cuidar a nuestros niños, no abrirle la puerta. Saben que muchas veces he hablado con personas y me dicen, bueno, pero a ellos les gusta, son niños. No, hermano, le estamos abriendo la puerta al diablo cuando nosotros introducimos a nuestros hijos a festejar esta fiesta que hacen ellos de los muertos. Nosotros tenemos un Dios que está vivo, que reina, amén, y nosotros estamos en el reino de la luz, amén, gobernados por Él, por el Cristo Rey de Gloria, amén, aleluya. Quería compartirles una palabra que está en Jueces, capítulo 6. Así leemos un poquito. Era algo que Dios me estaba ministrando. Miren, hoy a la siestita me senté. Ya era una palabra que Dios me estaba ministrando, una palabra conocida, miren, pero siempre hablamos del llamamiento de Gedeón, de las imposibilidades que él se veía, ¿no? Que él era pequeño, que su casa era pobre, que cómo iba a ser para salvar a Israel. Pero tan bueno es Dios, amén, que Él siempre tiene el plan perfecto para su pueblo, tanto como el pueblo de Israel, como para nosotros hoy que somos el pueblo escogido de Dios, una nación santa, real sacerdocio. Mire, tremendamente usted en el pueblo que está y el rey que lo está gobernando. Muchas veces nosotros nos sentimos como este varón, como Gedeón. No, pero yo qué voy a hacer, soy pequeño, el más pequeño de la casa de mi padre, somos pobres, ¿con qué yo voy a salvar a Israel? Pero como Dios es sabio, es bueno y poderoso y no mira como mira el hombre, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque Él no te ve como te mira el hombre ni como nosotros nos miramos. Él te ve mucho más allá. Él te ve conquistando. Ella lo veía conquistando a Gedeón. Él no hacía falta que el Señor le esté hablando, Él ya lo había determinado. Ya había determinado que Gedeón tenía un llamado y que Él era el que iba a salvar al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros nos vemos así, mire, pero Dios ya determinó un propósito eterno para tu vida. Amén. Van a venir pruebas, luchas, dificultades, mire, un montón de cosas. Un montón de cosas, porque los hijos de Dios no estamos exentos a pasar todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un Dios de poder victorioso, que nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros nos atrevemos a confiar, vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos? Él no te ve como te ve el hombre. Amén. Él te ve un vencedor y lo dejó escrito en las palabras. Tú
del Señor. Leemos solamente un versículo de la palabra, si usted se puede sentar. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Tremendo este varón, glorioso, amén, el Señor, que ya tenía un plan para salvar al pueblo de Israel. Sabe que Dios no improvisa, amén, Él es un Dios de planes y de propósito. Él nos dice, a ver a quién puedo tomar para que yo pueda obrar. Ella determinó para tu vida un plan y un propósito. Recién hablábamos con una hermana y yo le decía, tú eres la puerta de salvación para que tu familia pueda entrar al reino de Dios. Amén, este reino de luz. Tú eres la puerta, pero tienes que luchar, decía, tienes que esforzarte, luchar. Aunque veas que nada sucede, tú tienes que seguir luchando, porque en algún momento Dios rompe y desata la bendición. Pero si tú te quedas, la puerta que tú eres se va cerrando. Nos vamos apartando de Dios, nos vamos alejando y vamos haciendo que esa puerta se vaya cerrando. Y nuestra familia no pueda conocer a Cristo y no pueda entrar por esa puerta de salvación. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que Él toma a cada uno de cada familia, como hizo con Gedeón, que era el más pequeño y la casa era pobre. Sin embargo, Dios lo tomó, lo escogió para libertar no solamente su casa, sino todo el pueblo de Israel. Amén. Pero sabe que me impactaba esto de Gedeón, que el pueblo de Israel no se quejaba ante los ojos de Jehová, pero eran ellos mismos los que le habían abierto la puerta al enemigo. ¿Para qué? Para que viniera y los saqueara. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la idolatría, ellos tenían altares, ellos hacían sacrificio a los dioses ajenos, de los amorreos. ¿Y qué pasa? Ellos le habían abierto la puerta al enemigo y eran saqueados cada vez que ellos sembraban. Y saben que yo veía que ellos estaban en una tierra fructífera. ¿Sabe por qué? Porque ellos sembraban y venía el enemigo y les sacaba todo, animales, todo lo que habían sembrado. O sea que esto quiere decir que ellos estaban en una tierra fértil, en una tierra donde Dios los había puesto. Pero ¿qué pasa? Ellos, a través de creer en otros dioses y no seguir la palabra, los estatutos, decretos que Dios les había puesto, le habían abierto la puerta al enemigo para que el enemigo los saqueara. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que muchas veces me impacta cómo nosotros los seres humanos hacemos cosas malas, le abrimos la puerta al enemigo y después nos vamos a quejar delante de Dios por qué nos pasó tal cosa? Cuando nosotros ya tenemos una palabra establecida por Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces nos vamos a quejar. ¿Pero por qué nos sobrevino todo este mal? Si yo voy a tu casa, yo te adoro, te sirvo, pero sabe que esto a lo mejor creían en Dios porque ellos conocían la historia cuando Él lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, pero también tenían altares a los dioses ajenos. Y muchas veces nosotros tenemos altares, hermano. Muchas veces hacemos cosas indebidas delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la consecuencia, cuando viene lo malo, vamos delante de Dios y le decimos, ¿por qué me sobrevino todo este mal? ¿Por qué tú lo permitiste? Siendo que Dios siempre nos está hablando a través de su palabra. Y aún en estos ejemplos que Él dejó, de
del pueblo de Israel. Porque nosotros muchas veces actuamos como el pueblo de Israel. Y muchas veces decimos, me sobrevino todo este mal. Y Dios te dice, no. El que te condujiste mal fuiste vos cuando yo te di una palabra. Nosotros el único altar que debemos tener en nuestro corazón es el altar donde tiene que estar sentado Él. Amén. Él tiene que gobernar nuestras vidas. Amén. Y dice que Gedeón le decía, y la mano de Madián, en el versículo Dios prevaleció contra Israel. Mire, 7 años ellos tuvieron. 7 años, mire, ellos nublados en la visión. 7 años dejándose saquear por el enemigo todo lo que ellos sembraban. Dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, miren, al punto que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían todo, miren, todo destruían. Los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Dice, y no dejaban qué comer a Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastar. Porque eso viene al enemigo, hermano, a devastarte todo lo que tú lograste sembrar hasta este momento. Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitos, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren cuántas veces vemos en la palabra que dice, yo soy su Dios. Yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los saqué de casa de servidumbre, yo los llevé por el desierto, yo abrí el mar rojo. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la palabra que Él le vuelve a repetir los innumerables milagros que hizo con el pueblo de Israel? Miren, pero cuando ellos clamaban, porque ellos eran un pueblo, eran su especial tesoro, déjame decirte que tú también eres un especial tesoro en las manos de Dios. No eres ni más ni menos que el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo ellos eran el pueblo escogido por Dios, pero en este tiempo nosotros hemos adquirido la gracia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso nos hizo acepto a nosotros. Eso nos hizo un especial tesoro. Que Él dio su vida, pagó un precio por cada uno de nosotros. Qué tremendo que es Dios. Amén. Qué tremendo que es Dios. Dice, los hijos de Israel clamaron, porque ahí está la clave. En el clamor está la clave. ¿Pero qué? En el clamor a Él, al que te puede librar de todas las cosas. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos libre, pero no queremos clamar, no queremos buscarle, no queremos meternos en la intimidad. Y Dios no es un Dios mágico. Muchas veces te vas a tener que quebrar. Muchas veces vas a tener que quebrar tu voluntad delante de Dios. Y decir, Señor, aunque yo no quiero, aunque no tengo ganas, Señor, en esta hora me quiebro y clamo para que tú me des la libertad ante este problema que me viene y me avasalla. Amén. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, mire, y los libré de la mano de los egipcios. ¿Cuántas veces el Señor hablaba de esta manera al pueblo de Israel? Dígame usted, ¿cuántas veces Dios no venía con esta misma palabra al pueblo de Israel cuando se desviaba?
Hoy el Señor, no soy yo el Dios de tu padre, no soy yo el que te saqué de tierra de Egipto, no soy yo el que te saqué de la casa de servidumbre. ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que venir a decir, pasamos por un problema? No soy yo el que te compré la cruz del Calvario, no soy yo el que te hice más que vencedor, no soy yo el que te puede librar de la prueba. Viene otra prueba más y Dios no vuelve a repetir lo mismo. Y no vuelve a repetir lo mismo, Dios. Y así hacía con el pueblo de Israel. El Señor decía, yo os dije, dice, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí le habían abierto la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, no teman a los dioses ajenos en la tierra en la cual ustedes se encuentran. Pero ¿qué pasa? No obedecieron a mi voz. Quisieron entreverarse con este pueblo que tienen otros dioses, que tienen al dios Baal, a la diosa Sera. ¿Y cuántas veces nosotros nos entreveramos, hermano, con aquellos que no tienen a Dios? ¿Y cuántas veces nos entreveramos en conversaciones, en costumbres, en cosas, con otras personas que no tienen al Señor en su corazón? Y terminamos nosotros desviándonos. Y terminamos nosotros desobedeciendo a lo que Dios nos dijo, porque fuimos arrastrados. Parece muchas veces que a mí me toca decir lo duro, lo malo. Parece muchas veces que dice, hola pastora, pero ¿sabe? El Señor muchas veces me habla a mí cuando yo me siento a leer la palabra. Y mire, muchas veces hablaba yo de que Dios, qué tremendo, porque Él se veía así, pero Dios le dio la victoria. Pero hoy el Señor me hablaba de otra cosa. El Señor me hablaba de no entreverarnos, de cuántas veces yo te voy a decir que te voy a librar de la mano del enemigo, cuántas veces te tengo que decir. Y sabes, yo me quebrantaba hoy en la presencia de Dios cuando leía la palabra. Y le decía, verdad, Señor, muchas veces me ciego, los problemas también no me hacen ver que tú ya me salvaste y que tú me diste la victoria ante todos los problemas. Porque nosotros somos seres humanos igual que usted. Y muchas veces viene el desánimo, y muchas veces vienen los problemas. Y nosotros también tenemos que clamar a Dios. Esto no es algo mágico. Bueno, el pastor está pastoreando, la pastora también. Ya está, ellos también. Nosotros también tenemos que meternos en la presencia de Dios y clamar para que Él nos libre de los problemas. Nosotros no tenemos una clave mágica. Lo que dice la palabra nosotros también debemos hacer. Nosotros también debemos ayunar. Nosotros también debemos meternos en la intimidad. Nosotros también debemos
vamos a la Virgencita, que el Gauchito Gil, que Sana Muerte, todos demonios, pero imágenes hechas por manos de hombres. Y miren los hijos de Israel, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, mire lo que le dijo Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de tierra de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire cómo venía Gedeón a decirle a él. Pero ¿sabe lo que me impactaba a mí? Porque mire, en el 25 dice: y aconteció, Dios le había pedido algo a Gedeón. Mire, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro, en el 25, del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Ahora digo yo, ¿con qué cara Gedeón venía a preguntarle al Señor: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Acaso él no se había criado en la casa de su padre? ¿No veía que tenían un altar de Baal? ¿No veía que tenían Acera ahí? O sea, ¿con qué cara él venía a preguntarle al Señor tal cosa? Cuando Dios le dijo: yo lo saqué de la tierra de Egipto, pero ustedes no obedecieron a mi palabra. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Anda a la casa de tu padre. Y muchas veces pasa eso, que uno quiere el pan y quiere la torta. ¿Vio ese famoso dicho que dice: no, yo quiero estar bien con Dios, pero quiero hacer esto, que delante de los ojos de Dios no está aprobado, porque su palabra ya me lo dijo, está mal. Entonces queremos hacer las dos cosas, y después cuando nos sobreviene el mal, pero Señor, re cara dura, ¿por qué permitiste que nos pasara esto? ¿Con qué cara nosotros muchas veces vamos delante de la presencia de Dios a decirle? Cuando nosotros conocemos la palabra y muchas veces se nos ha impartido lo que está mal y lo que está bien. Y hay muchos que somos entendidos, porque hay muchos que conocemos la palabra. Hay muchos a lo mejor que hay que enseñarles. Pero mire, le habían contado las maravillas, sin embargo dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Y el Señor le dijo: anda a la casa de tu padre, dice. Derriba el altar, dice, de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrá cortado. Mire, entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo, hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia
familia de su padre, dice, por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, dice, cuando los de la ciudad se levantaron, era aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, le dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar y ha cortado la imagen de Acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera hasta mañana. Y si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y ellos persistían en desobedecer a Dios. ¿Quién hizo esto? ¿Quién derribó el altar? Pero Gedeón sabe que fue un hombre llamado por Dios, un hombre que se atrevió, a derribar ese altar, que lo hizo de noche temiendo, sí, a la familia de su padre. Y déjame decirte, hermano, que esto es lo que Dios me traía hoy. Vas a tener muchas veces que derribar altares. Muchas veces has crecido con altares y vas a tener que derribarlos, vas a tener que cortar imágenes, porque no vas a poder tener la victoria. Hay cosas que vas a tener que sacar de tu casa, porque no era solamente derribar un altar de piedra, eran argumentos que había en esa familia, eran costumbres, eran sacrificios por años. Y a pesar de ver que el enemigo venía y les saqueaba, ellos estaban enceguecidos. Aleluya. Y creían en otros dioses. Y no podían ver la victoria que Dios le quería dar. Sin embargo, este fue, derribó el altar y esperaban hacerlo de noche para que nadie le hiciera daño. Pero las otras personas no solamente se enojaron con él, sino que inquirieron, buscaron, averiguaron a ver quién fue que derribó este altar. Estaban totalmente cegados, totalmente en idolatría. No solo derribó el altar, derribó una estructura de piedra. Derribó creencias, pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Y muchas veces tú vas a tener que derribar fortalezas que se oponen a la voluntad de Dios. Vas a tener que derribar altares. Y en los altares que derriba vas a tener que levantar el altar de tu Dios en tu corazón. Si tú quieres ver la victoria de Dios, hermano, vas a tener que cortar y derribar. Porque a eso Dios te llamó, a derribar todo argumento del enemigo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Quieres la victoria para tu familia? ¿La quieres? ¿Quieres la victoria? Levanta tu mano. ¿Quieres la victoria para tu familia? Derriba los altares. Derriba los argumentos. Ay, no, porque a mí me enseñaron esto. A mí me enseñaron lo otro. Y hay estructuras muchas veces en nuestra mente. No, ¿qué le voy a hacer caso a este consejo que me dio el pastor o la pastora? Yo voy a hacer como a mí me parece. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y qué tremendo, porque este no era ni más ni menos que la casa de su padre.
donde había altares, idolatrías. Pero qué bueno que fue él. Qué hombre de Dios que se animó a creerle al Señor. Qué tremendo que fue Gedeón, a pesar de que él se veía pequeño. ¿Qué voy a hacer yo? Mire, ni siquiera tuvo que ir a la guerra, Gedeón. Porque Dios es tan bueno que puso un sueño en el territorio enemigo para que la fama de Gedeón se corriera. No, este no es más que Gedeón, que viene a derribarnos. Con 300 hombres Dios le dio la victoria. Porque sabe que el Señor sabía que el pueblo de Israel muchas veces se gloriaba y se envanecía. Entonces, para que ellos no digan, no, el Señor, no, este pueblo nosotros lo derribamos con nuestra fuerza. Y como Dios es sabio y sabía lo que el pueblo de Israel pensaba, le dijo a Gedeón, no, es mucho pueblo. Con 300 nada más, lo mandó el Señor, mire, a un tremendo ejército enemigo. Pero sabe que Gedeón ni siquiera tuvo que levantar la espada. Porque Dios no necesita de nuestra fuerza. Dios no necesita de nuestra fuerza para darnos la victoria. Él no puede hacer así nomás, hermano. Pero este le creyó. Y qué tremendo, yo digo, ¿saben lo que habrá sido estar con 300 hombres contra tremendo ejército enemigo? Yo me hubiese hecho pis. No, hermano, yo me hubiese, no sé, me hubiese muerto de un infarto, creo, ahí, al ver tanto ejército enemigo, hombres de guerra, y yo nada más con 300 hombres ahí. Tenés que creerle a Dios. En este tiempo nosotros nos movemos por la fe, pero aquel tiempo era pelear cuerpo contra cuerpo, espada contra espada. Tenés que creerle a Dios en un momento así, de ver tanto ejército enemigo y vos nada más con 300 hombres ahí. Y mire, dice que él derribó, dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El espíritu de Jehová entró en Gedeón. ¿Sabes? Tú tienes el mismo espíritu. Tú tienes un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu que habitaba en Jesucristo está en usted hoy. ¿Cuántas, yo digo, muchas veces, Señor, nos falta la fe? Porque cuántos milagros, cuántos prodigios hiciste tú. Y ese Espíritu Santo está en ti. Y yo a veces le digo al Señor, Señor, tú dijiste que cosas mayores que tú haríamos. Nos falta la fe. No estamos creyendo lo suficiente. Y muchas veces andamos ahí como pollitos mojados. Muchas veces hasta tenemos miedo, ¿no? Le voy a orar a un enfermo y si no se sana. Mire, dice, vamos al 7. Sabe que ellos habitaban en la tierra de Jezreel. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Sabe que Jezreel proviene de dos raíces hebreas que significan sembra y todopoderoso? Juntas, las dos raíces
Y sabe que yo siempre digo, el pueblo de Israel le daba la legalidad al enemigo por desobedecer a la palabra de Dios. Pero me impacta este hombre que a pesar de que Dios lo envió con 300, no se achicó él le creyó a Dios. En un momento él dijo, bueno, Señor, pero dame señal. Pero ¿cuántas veces nosotros pedimos señal a Dios? Bueno, si es, Señor, mostrame esto. Y capaz que Dios lo muestre, no, pero mostrame lo otro, Señor. Confirmámelo. Y Dios lo muestra, lo confirma, nos reconfirma. Y viene uno y lo dice, y viene otro y lo dice. Y nosotros, dale que tenemos miedo ahí. Dale que tenemos miedo del llamado muchas veces. Muchas veces tememos. Ay, no, yo no quiero hacer tal cosa. No me siento capacitado. Y sabe que Dios te va a capacitar. Si Dios puso un llamado en tu vida, Él te va a capacitar. Porque Él no necesita de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Al contrario, Dios llama a aquel que no es nada, mire, para Él capacitarlo, para Él glorificarse. Porque muchas veces el hombre se quiere gloriar. No, yo hice, ¿sabes que Dios me usó, hice tal cosa? Dios me usó en esta área, hice tal cosa. Ay, le oró un enfermo y se sanó. Y muchas veces al hombre se le sube el ego, ¿sabes? Muchas veces se le sube la vanagloria al hombre. Por eso Dios llama a aquel que no es, porque se siente vil y menospreciado, para Él derramar su gloria. Porque Él no comparte su gloria con nadie. La gloria de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y déjame decirte, si usted tiene un conocimiento más alto del que tenemos de nosotros mismos, vamos por un camino incorrecto. Porque todos estamos en este lugar porque Él nos llamó y Él nos va a capacitar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe que Él dice que Él juntó a los 300 hombres. En el 7:7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Con 300 hombres. Mire, pero en el 4 dice, Jehová dijo Gedeón, aún el pueblo es mucho, llévalo a las aguas. Sí. Y Jehová dijo a Gedeón, aún el pueblo es mucho. No, dice ahora en el 3, 7:3. En el 2 vamos a leer. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mire, a pesar de que Dios sabía cómo era el pueblo de Israel, el Señor nos quería seguir librando. Dice, a pregonar. Dice, ahora pues a pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gaal. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y después los mandó al agua a él. Pero mire lo que dice en Deuteronomio 21. Leyes sobre la guerra. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves
vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Le habían contado a los padres de Gedeón las leyes sobre la guerra a Gedeón. ¿Sabría Gedeón las leyes de la guerra? Porque mire lo que dice. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmayes vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Póngase usted ahí las leyes de la guerra. Cuando salgas a la guerra, yo me imagino que los padres de Gedeón saben que el Señor tenía leyes de la guerra, sobre la guerra, cómo debíamos ir cuando venía el pueblo enemigo y eran muchos. El Señor nos decía: no temamos, no desmayemos nuestro corazón, aliéntese tu corazón. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ella te sacó de la tierra de Egipto. No hay que temer. Ella hizo una obra poderosa en tu vida, una obra gloriosa. Ya te sacó del mundo, de la esclavitud de Faraón, de la esclavitud del enemigo, del pecado, de la muerte. No temas, pueblo. Aunque parezca que los problemas vienen a montones, no temas, porque Él te da la victoria. Es la obra más grande, ya la hizo la cruz del Calvario, ya te sacó del mundo. Ya te trajo a la luz admirable, te sacó de las tinieblas. ¿Qué más le podemos pedir? Aleluya, había un mar delante de todo el pueblo. Había un proceso, tenían que cruzar. Pero mire las leyes de la guerra, no temas, le decía el Señor. Si es un pueblo más grande, no temas. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dice: cuando nos acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, oye reunidos en Cristo, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, no os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mire, dice que los enemigos habían soñado un sueño. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí, en el 7:13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Dice: la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó.
Qué tremendo que Dios, mira, al pueblo enemigo le había dado un sueño. Cuando Dios te quiere librar, te va a librar. Amén. Cuando Dios te quiere librar, va a usar hasta el enemigo, y le va a hacer soñar un sueño. Y el enemigo te teme, ¿saben por qué? Muchas veces el enemigo cree más lo que tú tienes que tú mismo. Porque sabes, si nos levantamos, si peleamos, si guerreamos contra todas aquellas cosas que se nos levanta, y el enemigo dice, si este se levanta va a ser poderoso en la mano de Dios. Y nosotros andamos así, ¿será que Dios es? ¿Será que yo soy de Dios? ¿Será que Dios puso algo en mi vida? Y el enemigo ahí temblando, Ay, si este se levanta, ¿qué puedo hacer para tirarlo abajo, para desanimarlo? Y cree más el enemigo en tu llamado que tú mismo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Qué tremendo! Mire lo que dijo el compañero. Esto no es más, mirá, que Gedeón, ese que se veía pequeño, que la casa era pobre, que él pensaba que iba a ser. El enemigo ni siquiera sabía que él tenía 300 hombres. Y el enemigo decía, este no es más que Gedeón, sí tiene que ser él. El varón de Israel, dice, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire, dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, no solamente esto habían soñado, sino que le hicieron oír la interpretación. Hasta el enemigo le hizo oír la interpretación del sueño. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mire con lo que fueron ellos a la guerra, con trompeta y con cántaro. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago, como hago yo. He aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, ponga su nombre ahí, llegaron pues Gedeón y 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, dice al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la mano de Jehová y de Gedeón. Ponga su nombre ahí, por la mano de Jehová y por la mano de Gedeón. Amén. Y se estuvieron firmes cada uno puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita
en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios a la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que ellos no tenían ni espada. En una mano tenían cántaros y en la otra trompeta. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Hizo volver a cada uno en contra y se mataron entre ellos y huyeron. Solamente al sonar de la trompeta. ¿Sabe lo que eran las telas? Eran telas ardiendo dentro de los cántaros. Ellos tuvieron que quebrar el cántaro. ¿Sabe que el otro día que fuimos a Santa Fe, me hablaba el Señor que esta era una de las palabras que yo había preparado, pero que no la leí? De los cántaros, la que llevaba el cántaro era la elegida. Porque el Congreso, el lema del Congreso era elegidas. Entonces, yo había preparado también esta palabra. Pero hoy Dios me hablaba de romper el cántaro para que la luz de Cristo alumbre. Tú eres un cántaro donde habita la luz de Cristo. Y muchas veces no vas a tener que pelear porque Dios ya te dio la victoria en la cruz del Calvario, pero sí vas a tener que quebrarte. Muchas veces vas a tener que quebrarte para que la luz de Cristo pueda resplandecer en tu vida en medio de la tiniebla. Amén. Muchas veces tu vida va a ser quebrada. A veces uno dice, pero pucha, el Evangelio es así. Lea la palabra, hermano. Los grandes hombres de Dios han tenido que ser quebrados para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Y como yo digo, nosotros no somos ni más ni menos. Dios te va a quebrar muchas veces para que su gloria sea manifestada en tu vida. A veces uno dice, tengo que pasar por tal cosa. Sí, vas a tener que pasar. Por eso que tú no quieres pasar, vas a tener que quebrar tu cántaro, vas a tener que quebrar tu voluntad, vas a tener que clamar a Dios como hizo el pueblo de Israel para obtener la respuesta que estamos esperando. Tú eres un cántaro. Muchas veces los cántaros se usaban para suministrar el agua, para meter agua, ¿no? Como la mujer samaritana que llevaba el cántaro al pozo. Eso es lo que yo predicaba en Santa Fe, ella tiró el cántaro a los pies de Cristo, suministrada por muchas cosas, mucho tiempo, y ahora queriendo ser llena del agua de vida, que era Cristo, que era Jesús que se había encontrado con ella. Y ella tiró el cántaro a los pies de Cristo. Tu cántaro va a ser quebrado. Tu cántaro va a ser quebrado, tu vida va a ser quebrada. Muchas veces vas a tener que transitar por cosas que tú no quieres. Jesucristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Él quería ir a la cruz del Calvario. Él no quería. Si no le hubiese dicho, bueno, Señor, voy a la cruz del Calvario. Pero él le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Ir a la cruz. Porque se hizo la voluntad del Padre. Él fue a la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros vamos a ser quebrados en nuestra voluntad. Pero ¿sabe qué? Vas a obtener la victoria a través de quebrarte delante de Dios. Delante de Él. No delante de los hombres. Delante de Él. Amén. En la intimidad. Decir, Señor, yo no quiero pasar por este problema. No quiero transitar por este camino. Me está pasando tal cosa, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Yo quiero que mi cántaro sea quebrado
para que tu luz alumbre. Y eso era lo que llevaba al pueblo de Israel, las teas dentro de los cántaros. Ponte de pie en esta noche. Es hasta aquí la palabra de Dios. Es algo que Dios me ministraba a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Sé que muchos de nosotros fuimos quebrados en la voluntad. Sé que muchos de nosotros hemos tenido que quebrar el cántaro. Muchas veces hemos pasado por cosas que a lo mejor no queríamos, pero aquí estamos. Y siéntete victorioso porque estás en la presencia de Dios. ¿Amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Habla con el Señor. Yo solamente impartí lo que Él había puesto en mi espíritu, lo que Él hablaba a mi vida. Mire, Gedeón derribó altares, fue a la guerra solamente con 300 hombres, le creyó a Dios, se habrá puesto toda su familia en contra, porque muchas veces pasa que los primeros que se nos levantan son los de nuestra propia casa. Pero tú tienes que luchar para que esos altares que el enemigo ha logrado levantar en tu casa y en tu hogar sean derribados hoy por ti. Tú tienes que luchar, no te canses. No te canses porque Él no te dejó tampoco desarmado. Él te dejó el Espíritu Santo. Y mire lo que dice en 2 Corintios 10, 5, 4. 2 Corintios 10, 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. ¿Sabe? Ellos peleaban cuerpo a cuerpo. Ellos se citaban en un campo, ahí en una tierra, y ahí se agarraban y se mataban a los espadazos, se cortaban la cabeza. Miren, eran tremendas las guerras que tenía el pueblo de Israel. Pero la palabra dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas. Pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo